altas sin la necesidad de abrir a altas concentraciones el inhalatorio. ¿Me explico? ¿Dónde va a actuar el sebo, por ejemplo? En el cerebro. ¿Dónde va a actuar el isoflorano? En el cerebro. Pero el nitroso lo que hace es acelerar el tiempo en el que se lleva a cabo esa inducción anestésica, porque las altas presiones que se generan al ser insoluble en sangre arrastra, digamos, consigo a la presión del sevoflorano para ejercer más rápido su acción. ¿Se entendió? No sé quién lo preguntó, no sé si el que preguntó estaba en la charla, pero bueno. Ese es el efecto del segundo gas, que nada tiene que ver con el de hipoxia por difusión que vimos hace un ratito. Vamos a pasar. Bien, después dice: profe, cuando habla de hipertermia maligna, ¿a qué se refiere cuando habla de enfermedades relacionadas a un síndrome de hipertermia maligna parecidos o like, ¿no? ¿Que tiene posibilidades de desarrollar hipertermia maligna o que causan sintomatología similar? Y la respuesta a esta pregunta es las dos. ¿Por qué? Hipertermia maligna, esperen que voy a poner el marcador, ahí está. La hipertermia maligna se va a parecer en cuanto a clínica a una rhabdomiólisis que se puede producir por calor o ejercicio. El típico que arranca a full el gimnasio, se une a la clase de CrossFit, se mata el primer día y después aparece con orina bien oscura porque se rompió todos los músculos y va a tener coluria, digamos, ¿sí? Hematuria. La enfermedad de canales iónicos y las distrofias se van a comportar parecidas a las miopatías que son predisponentes, pero no necesariamente van a ser un síndrome de hipertermia maligna. ¿Qué quiere decir? Estas que están acá lo van a hacer sí o sí, porque está demostrado que hay un vínculo muy estrecho entre la hipertermia maligna y el multiminicore, el central core y el KIN de Buró. Pero es más frecuente encontrarse con pacientes con Duchenne y con Becker. ¿Por qué? Porque es más frecuente la patología en sí que estas patologías que son mitocondriales y demás. Entonces, ante un Duchenne o un Becker o una enfermedad de canales iónicos, lo que tenemos que hacer es despertar a nuestro cerebro y decir, pese a que no está demostrado que gatillen hipertermia maligna, tengo que estar atento y lo voy a tratar como un posible hipertermia maligna paciente susceptible para evitar, en caso de que lo sea y no esté del todo estudiado, este tipo de enfermedades. ¿Cuándo a nosotros se nos aparece, digamos, el problema? Cuando el paciente todavía no tiene el diagnóstico y lo tenemos que dormir para hacer una biopsia. La biopsia es de músculo y a ese paciente uno lo va a tratar, cualquier paciente con una distrofia muscular o una miopatía, lo va a terminar tratando como un paciente susceptible de hipertermia maligna. ¿Por qué? Porque al no tener diagnóstico de si son estas o son estas, yo no me la voy a jugar y voy a decir, ay, bueno, como soy re heavy, re jodida, voy a probar a ver, le vamos a hacer el diagnóstico con un poquito de sebo. Se hace la miopatía, probablemente, se hace la hipertermia, probablemente sea una de las predisponentes. No, vamos a hacer TIVA, regional o lo que sea, pero no le vamos a hacer anestesia general balanceada. ¿Se entendió? Sí. Perfecto. Seguimos entonces. Hola, profe. En el alotano, cuando hace referencia a que es un vasodilatador coronario, ¿sería lo mismo que robo coronario? Y la respuesta acá es un gran no. Ahora vamos a explicar por qué. ¿Podrías explicarme bien qué significa robo coronario? Es un concepto que no me termina de quedar claro. Y en el isoflorano, los varoreceptores carotídeos. Los varoreceptores carotídeos son los que responden a presión alta, presión baja, hipovolemia e hipervolemia. Lo que quiere decir con el isoflorano es que no altera tanto la regulación de la presión arterial y de los reflejos asociados a los cambios de presión arterial. Sería como bastante cardioestable, pero no a nivel de corazón, sino a nivel del sistema cardiovascular. El problema del isoflorano es lo que conocemos como robo coronario. Ahora, ¿le produce robo coronario a todo el mundo o no? Y vamos a ver por qué. Para que se produzca el fenómeno de
robo coronario, lo que tenemos que ver es una lesión en las arterias coronarias de algún paciente. ¿Qué es lo que va a pasar? Yo tengo dos cosas para hacer. Yo tengo un vaso que puede estar chiquito, un vaso que puede estar grande o un vaso que puede estar aún más chiquito. Esto es normal. A este le vamos a poner, a este es normal. A este le vamos a poner vasodilatación y a este le vamos a poner vasoconstricción. Cuando yo vasocontraigo, los vasos acercan sus paredes y se achican. Cuando yo vasodilato, los vasos aumentan su calibre. Y si no, no pasa nada y se quedan en estado normal, basal, digamos. Bien. Cuando yo quiero vasodilatar, si acá venía un flujo y vasodilato, el flujo va a aumentar. ¿Por qué? Porque hay un caño más grande por el cual va a pasar agua. Entonces necesito ahí un poco más de flujo y de volumen para poder llenar ese vaso. ¿Hasta ahí se va entendiendo? El normal de las arterias tiene la posibilidad de vasocontraerse y de vasodilatarse. Cuando las arterias coronarias están afectadas por alguna enfermedad como la aterosclerosis o la ateromatosis, no van a poder responder de la misma forma a una vasoconstricción y a una vasodilatación. Y ahí viene el problema. Normalmente en un corazón sano, si yo vasodilato o vasocontraigo, el flujo de esos vasos se va a mantener constante. ¿Por qué? Porque tiene mecanismos fisiológicos normales que van a llevar a compensar el flujo para aumentarlo o para disminuirlo según se vasocontraiga o se vasodilate. Pero las que son enfermas no van a tener esa característica. Entonces, ¿cómo se produce el síndrome de robo coronario? Cuando yo vasodilato las arterias que están bien, acá va a aumentar el flujo. Y como esta no puede responder porque está enferma, el flujo va a quedar igual. O incluso puede llegar a disminuir. Si yo aumento el flujo en todas estas, tengo que aumentar el flujo de sangre. Pero el flujo de sangre viene de un solo lado. Entonces se me va a ir todo para las buenas y a la que estaba enfermucha la va a dejar sin un flujo adecuado. Y ahí se va a producir el síndrome de robo coronario. ¿Por qué? Porque las sanas le van a robar flujo a la enferma que no puede responder satisfactoriamente a las demandas. Entonces, ¿qué puede pasar? Si no llega un flujo por una de las coronarias, el paciente se infarta. ¿Se entendió? Perfecto. Entonces, ¿a qué tipo de paciente no le vamos a aplicar isoflurano? A pacientes cardiópatas, pacientes que tengan enfermedades vasculares, es preferible evitar el uso de isoflurano. ¿Por qué? Porque las arterias que están afectadas por patología no pueden responder de forma satisfactoria a ese robo de flujo que van a desencadenar las que están bien inervadas y tienen buena respuesta fisiológica. Seguimos. Buen día, profe. ¿Qué significa eso de CAM mayor a 1,5 que altera la regulación cerebral? ¿Y qué significa que el alotano amortigua la autorregulación? Este es un concepto de fisiología. Básicamente lo que decimos es lo siguiente. Nosotros cuando tenemos... esperen que voy a poner de nuevo la pluma. Bien. Nosotros cuando tenemos en el cerebro el flujo sanguíneo cerebral, ese flujo sanguíneo es capaz de mantenerse constante y dentro de valores normales entre determinadas presiones arteriales medias. ¿Qué quiere decir esto? Que si un paciente tiene 60 de media o 130 de media, el flujo cerebral se va a mantener dentro de rangos normales porque el cerebro tiene la capacidad de ir regulando el flujo cerebral en una franja de presiones